Una vez más con ustedes, su anfitriona del día, Pilar Mercado Pérez. Muy bien, muchas gracias. Ya solo nos faltan, Nos faltan ya solo 2 sesiones antes de las predicciones de nuestro CTO, John N. Gates. Bueno, y vamos a continuar con los temas de seguridad y para eso tenemos a Bormetric que a través de Shintan Gosalia va a seguir hablando de estos temas tan importantes que tienen que ver con seguridad. Acompáñenme a darle la bienvenida a Shintan. Hi everyone. Hola, hola a todos. Espero que todos estén muy bien. La comida estuvo muy buena. Entonces trataré de asegurarme de que no se duerman, ¿ok? Mi nombre es Chintan Gansalia y yo trabajo con Bormetric y nosotros tenemos que ver todo con seguridad de datos. Entonces vamos a ver lo que tienen que hacer para asegurar los datos en la nube, para tener seguridad de los datos en la nube, cómo se puede hacer y lo que nosotros les ofrecemos. Una vez más me disculpo, esto va a ser en inglés, mi español es muy malo, entonces discúlpenme por favor. Ok, empecemos entonces. Una cosa que me gusta preguntarles a cada uno de ustedes es, para cada compañía, ¿qué es el activo más importante? ¿Qué cosa es lo que con qué cosa es que ninguna compañía puede funcionar si no la tiene? ¿Con información, con los clientes? ¿Alguien más? No sean tímidos, por favor participen. La respuesta es información. El cliente también es importante, pero sin información, pues no puede funcionar una empresa, ¿no? Ninguna organización o compañía podría funcionar sin información. También es importante que esos activos estén seguros y que no estén intervenidos. Entonces la compañía puede seguir funcionando y pueden competir más, ¿no? Y tienen muy buena inteligencia para estos datos, así que pueden tener una buena estrategia en la compañía. Una cosa que mencioné es que todas son muy buenas respuestas. Alguien dijo que lo más importante de una compañía es la cafetera. Y fue una buena respuesta, de hecho. Bueno, y con esto empecemos. Así que cuando vas a la nube, lo que vemos es, tal vez le podemos preguntar a los clientes, ¿qué evita que vayas a la nube? Y la primera preocupación es la seguridad de datos, el control de datos y el cumplimiento con las regulaciones. Partes de estas razones es que cuando entras a la nube y rentas este almacenamiento, estás rentando las computadoras o servidores y entonces no se tiene total control sobre esto, ¿no? Tienes que contratar a un tercero que pueda acceder a tus datos. Entonces las personas a veces se sienten un poco inseguras de subir esta información a la nube y no se dan cuenta de los beneficios que la nube ofrece y la utilidad, el ahorro de costos y el acceso más rápido al mercado, que son esos beneficios. Y tenemos que hacer el cambio, a este momentum, a este impulso de la nube. Cuando hablamos con los clientes, muchas veces quejan y dicen, bueno, tenemos que tener presupuesto para la seguridad, pero con la nube lo que vemos es que ellos quieren invertir en seguridad, quieren poner esos datos en la nube, así que la seguridad se está volviendo más o menos como un habilitador para tener reducción de costos y acceso a la nube para que se percibe como como algo futuro ahora en estos días. Una de las cosas es por qué la seguridad es una de las mayores preocupaciones. Hasta las pequeñas empresas están entrando a la nube. La razón es lo que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Cada semana, cada día, tenemos estas brechas y estas brechas están ocurriendo en las compañías.
que tal vez no tengan todos los recursos, pero también tenemos compañías con seguridad, con firewall, IPS, anti-wires, soluciones de monitores. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Así que en la pantalla que estamos viendo aquí compartimos alguna información de todas estas brechas, y una es que estas no son específicas para para una organización en específico. Aquí vemos que las compañías ellos no han entrado, por ejemplo, en la manufactura. No hay una sola industria que haya entrado a esto. Otra cosa importante es lo que hemos hecho hasta ahora para mantener estos hackers fuera de mantenerlos fuera de la seguridad. No está funcionando, aunque tengamos IDS, IPS o firewall. Hay algo más que necesita hacerse para proteger a las compañías, para que algunos hackers externos obtengan la información de esas compañías. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas rupturas o de estas violaciones? Bueno, hay cosas muy interesantes que podemos aprender. Hablamos con Mandiant, que es una de las compañías más grandes de investigación. Entonces, cualquier persona que haya sido violada sabe de esta, y ellos descubren qué fue lo que pasó, cómo es que una entidad externa entró a tu base de información, qué tipo de daño hizo esto, pero más importante, qué se puede hacer para evitar este tipo de daños. Una cosa interesante que mencionaron es que el 90% de las violaciones incluyen a un hacker que utiliza una cuenta. Así que puede ser una entidad externa que entró a tu red y utilizó algunas información local para acceder a tu información. Así que hay una conclusión lógica muy simple. Si podemos poner controles alrededor de estos usuarios y permitirles hacer todas sus operaciones de TI y no pueden ver los datos importantes, eso te puede ayudar a abordar este 90% de los casos de Estados Unidos, de cómo es que han sido violadas estas empresas. Y esto también se puede hacer en términos de los usuarios y saber cuáles son o qué usuarios pueden tener el impacto más serio o más grave al robar esta información tan sensible. Entonces hay administradores de sistemas que pueden ser en Windows o usuarios que pueden acceder a cualquier dato. Entonces, Datacom se utiliza el 90% de las veces, o contratistas que tienen acceso a datos importantes, y el 40% tiene socios, ¿no? Y del otro lado tenemos Edward Snowden, que son empresas que tratan de entrar a tu cuenta con tus usuarios para robar tus datos. Y no sé cuántas personas en México lo sigan, pero en Estados Unidos es muy conocido, es Edward Snowden. Y la razón es que él fue el administrador sistemático para los servidores, y él pudo acceder a cualquier dato y pudo robar toda esa información y ponerlo al público, disponible al público. O sea, hay una discusión política atrás de esto, de si estuvo bien o mal, pero él tuvo un gran impacto por los datos que publicó. Esto es muy importante en la nube, como ya mencionamos antes. Cuando vayas a la nube, todos estos sistemas y todas estas las terceras partes, se va a incrementar el riesgo. Y más importante, si vemos a todos los requerimientos, dicen que no deben de tener ningunos datos que puedan entrar en entidades externas. Algunos te van a decir, bueno, si te doy mis datos, como no sé, o si tengo que sacar algunas fuentes, algunos recursos de ti, no puedes permitir a un tercero a acceder a estos datos. Entonces, ¿cómo se pueden cumplir con esas obligaciones? Es lo que vamos a cubrir en esta sesión.
Como dije antes, no estoy diciendo que deben quitar firewall, antivirus o algunas de las soluciones, sino que hay que hablar de lo que pasa si esas personas entran, cómo proteger estos datos. Lo que necesitamos es una solución de seguridad de datos que ponga control, que tenga un control en los datos y los proteja. Entonces, de hecho, si hay una violación a los datos, no se pueden obtener los datos. El primer control que podemos alrededor de los datos es la codificación. Cuando codificamos los datos, tenemos un formato estructurado y puede ser cualquier base de datos con MongoDB o puede ser con logs o reportes y puede estar almacenado en cualquier lugar. Los datos pueden estar en su servidor o en SAN. La codificación es muy importante porque esto lo hace que no se pueda leer tan fácilmente, pero lo más importante es la codificación, pero tener también una tecla clave. La tecnología nos permite hablar de esto. Si tenemos una llave, si ponemos una llave abajo del tapete de nuestra casa, que nada más nuestra familia sepa, entonces nadie va a entrar, ¿no? Entonces la codificación no es tan sofisticada. Este es un ejemplo de que no es tan complicada y va a manejar las llaves para que nadie pueda tener acceso a esas llaves excepto los usuarios que puedan entrar y necesiten los datos. Entonces, tenemos el manejo de estas llaves y vamos a administrar esas llaves y no vamos a exponer estas llaves a nadie. Les vamos a dar las llaves un nombre y te vamos a decir, usa esta llave para proteger a los datos para estos servidores. Nadie sabe el valor de la llave o de la codificación, así que esto es muy importante. Pero ¿qué falta aquí en la codificación? Si yo codifico mis datos y se descodifican los datos para todos, entonces la codificación no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, regresando a mi analogía, tienes un locker en tu casa y escondes la llave, pero si alguien está enfrente de la casa y la puerta está abierta todo el tiempo, entonces no hay uso de esa seguridad, ¿no? Pero nosotros hemos añadido unas políticas de inteligencia en nuestra codificación y lo que te permite hacer es definir qué tipo de usuarios y qué aplicaciones van a poder descodificar y tener acceso a esos datos. Esa es la llave. No todos, ni con los usuarios y las aplicaciones podemos acceder y descodificar estos datos, ¿ok? Entonces ya desbloqueé mis datos o descodifiqué mis datos y solo permito a algunos usuarios o aplicaciones que necesitan el acceso a estos datos. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora solo algunas personas pueden acceder a esos datos, pero si algo ocurre con esos datos, ¿cómo sabrías quién lo hizo? Y ahí es donde nuestro equipo de seguridad, de inteligencia de seguridad entra. Entonces podemos decirles cómo accedieron a esos datos. Tenemos bitácoras que pueden decirles cómo accedieron a esos datos, quién, y para algún tipo de inteligencia de lo que pueden hacer, podemos mandar nuestros bitácoras y ver la correlación, hasta ver si alguien trató de acceder a esta información, a estos datos y quién quiso saber esta información. También es importante si tienes auditores, puedes darles esas llaves y decirles, bueno, estos son los usuarios que tienen acceso a mis datos y nadie tiene acceso a estos datos, entonces eso te va a ayudar a cumplir con los requerimientos de forma más fácil, ¿cierto? Entonces ya hablamos de lo que se necesita hacer, ¿no? Y como mencioné antes, esto te va a ayudar no solo con datos, la seguridad de datos, pero sino también a cumplir con los requerimientos para tener bitácoras de datos. Por ejemplo, en Europa tienen algunas regulaciones diferentes, entonces todo esto se puede cumplir poniendo controles sistemáticos alrededor en los datos.
Ahora también hablamos de lo que hacemos, de lo que debemos hacer o de cómo proteger los datos a un nivel mayor, pero ahora entremos un poco más en la arquitectura. Estas son cuestiones técnicas. En términos de cómo se hace, tenemos algo que llamamos un gerente de seguridad de datos y se puede ver en el lado izquierdo. Esto es para crear las llaves. Aquí es donde se crean las llaves y se ponen las políticas de protección de datos. Y aquí se dice quién tiene acceso a esos datos y de ahí se aplica estas políticas a todos los servidores y de ver quién puede tener acceso a estos datos. Es como un centro de control o de gestión de datos. Y este dispositivo también fue certificado del nivel 1 al 3 y tenemos diferentes niveles. Otra cosa importante es que esos dispositivos los tienen ustedes. Entonces ustedes tienen sus llaves y las políticas que dicen quién puede tener acceso a estos datos. Y en el peor caso, si Rackspace tiene una citación del gobierno y que trata de obtener todos tus datos, esto es muy crítico, muy importante en Estados Unidos. Para ser honesto, no sé si esto aplica en México, en el mercado de México, pero si pasa en Estados Unidos, con compañías de Estados Unidos, entonces ellos estarían muy preocupados. Entonces, al obtener tus políticas y tus llaves, Rackspace, si llegan a demandar a Rackspace, entonces no hay forma de que el gobierno ni que nadie pueda desencriptar esos datos. Y también hay otra pieza que es un agente que se va a instalar en su servidor. Ustedes pueden entrar, tener acceso a través de este servidor a sus datos. Nosotros apoyamos, no tenemos soporte de todas las plataformas principales como Windows hasta Linux, y si tienen servidores únicos también los soportamos. Pero ¿qué hace esta gente? Bueno, que va a recibir las políticas y las llaves que están en los datos o de los datos, y si alguien trata de entrar a estos datos, entonces va a checar las políticas y va a ver si este es un usuario o una aplicación autorizada. Si la política dice, bueno, si esta es una aplicación o un usuario autorizado, entonces desencripta los datos y se los da a la entidad que los requiere. Entonces, todas estas aplicaciones y usuarios, para estas aplicaciones y usuarios, este es un proceso completo. No necesitas cambiar tus bases de datos, ni tus aplicaciones, ni cambiar los procesos de negocios para cómo van a acceder tus usuarios o tus aplicaciones a estos datos. Entonces, esto es la llave. La segunda cosa es que nuestra política se puede tener una regulación. Entonces, cuando Rackspace o su sistema usuarios quieran entrar a sus datos para copiar los datos o lo que sea, van a tener acceso a los datos. Entonces, van a poder los archivos y toda la información que sea necesaria. Pero el pilar de esos archivos va a estar encriptado. Entonces, cuando se copian los datos o se respaldan los datos, va a permanecer codificado o encriptado. Y esto puede ser en diferentes los servidores de Rackspace y puedes seguir usándolos sin tener acceso total a la información porque los datos siguen encriptados, porque ustedes tienen la llave, así que nosotros no vamos a poder ver los datos de seguridad o el número de seguro social de alguna persona porque son datos protegidos. Y honestamente, si alguien trata de ver estos datos desde otro servidor, siempre va a permanecer encriptado, entonces no van a poder ver sus datos nunca. ¿Cierto? Ahora, lo que esto hace es que crea una nube segura o un ambiente o entorno de Rackspace seguro para sus datos en el que puede consumir todos los recursos que Rackspace le proporciona, pero no les permite ver su información importante. Ellos no pueden ver los datos, y los usuarios de las nubes no pueden ver los datos, o los servidores de Windows no pueden ver los datos. Y si tienen entidades externas que entran a sus servidores y tratan de explotar las diferentes cuentas de los usuarios, no van a poder ver los datos. Entonces esto nos da un entorno en la nube de Rackspace muy seguro y te permite encriptar los datos en la nube de Rackspace sin importar si sea una entidad tercera o
o qué tipo de personas quieran acceder a estos datos. Y ahora voy a pasar el micrófono a uno de mis colegas y va a hablar de la relación con Rackspace y cómo pueden elaborar las soluciones en el ambiente de Rackspace. Gracias, gente. Buenas tardes. Bueno, me llamo Federico, mi maestra de español sale muy feliz por lo que voy a hacer. Pero bueno, simplemente quería hablar justamente sobre la relación con Rackspace. Ya llevamos más o menos como un año y en realidad nosotros hemos impulsado esto a través tanto de Rackspace y también ya hacia Dallas, ya seguir trabajando con ellos. Ellos vienen hacia nosotros, hemos trabajado como socios de la nube. Y también, como bien nos contaba nuestro colega, finalmente hay que nosotros tomar en cuenta cómo podemos pasar hacia el nivel 2 para trabajar en la nube. Y entonces, siguiente diapositiva. Aquí simplemente les quería platicar todo lo que ha realizado Boardmetric. Tenemos también finalmente un equipo, un grupo especializado. Hemos invertido más de $500,000 en Rackspace. De hecho, ya vamos nosotros a invertir mucho más para este año fiscal. Vamos a participar finalmente de todo este tipo de eventos que tenemos. Y hay muchas personas que nos han preguntado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya todo tipo de centro de datos instalado. Finalmente tenemos entidades globales. Estamos en APG, estamos en Australia. Y en cuanto a Rackspace, somos su solución principal para el cifrado de datos. Datos en reposo finalmente muy importante. Y no podemos hablar sobre los nombres específicos aquí, pero ojalá que ustedes puedan ser parte de los clientes. Y al menos tenemos fabricantes de todo tipo de industrias que ya han utilizado la solución de Boardmetrics para tanto las cargas de trabajo de la nube y del nivel 1 y 2. Aquí hemos visto 160% de crecimiento anual con ese tipo de cifrado de datos en reposo. Eso es debido a que ustedes, los clientes, tienen tanta preocupación sobre la seguridad, sobre los datos que se encuentran en la nube. Siguiente diapositiva. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, encuéntrenos afuera. Tenemos una mesa, tenemos algunas empresas que también son parte de América Latina. Y si me quieren dar su tarjeta, con todo gusto vamos nosotros a mandarlos a que trabajen con Rackspace. Y también con nosotros trabajamos en conjunto. Y lo último que les quiero avisar es que estamos dando un regalo. Por favor, lleven ahí su tarjeta de negocios, métenlas en este tazón que tenemos ahí. Y vamos a estar en una tómbola el día de hoy en la hora feliz. Y bueno, además de eso, bueno, simplemente les quiero decir que sigan disfrutando de este evento y ojalá que los veamos allá por la mesa.